Vamos a entrar a la palabra de esta mañana. Yo quisiera que oráramos y pudiéramos poner este tiempo. Mire, voy a ser muy honesto. Esta palabra yo la iba a dar segundo domingo iniciando el año, pero cuando vino el sentir de verlo del altar y la continuidad que yo le di, pues ya estamos a cuatro domingos que iniciamos el año y orando a Dios sentí compartirla esta palabra. Amén. Así que yo quiero que usted prepare su corazón en esta mañana y vamos a orar a Dios. Padre, en esta mañana queremos levantar la vida de cada uno de los que estamos aquí, los que están en transmisión, pidiendo que tú nos puedas hablar a través de tu palabra, Señor. Yo bendigo la vida de cada uno de tus hijos y bendigo, Señor, tu palabra que es bendita y que está viva, Dios, y que nos da aquello por lo cual necesitamos, en el nombre de Jesús. Amén. Y algo que siempre voy a tratar de estarlo diciendo constantemente: traiga su Biblia en papel, haga el esfuerzo. Yo les he dicho, si tú ya tienes más de 2 años, 3 años con tu Biblia, compra una nueva Biblia y empieza de cero. Amén. Bien, la palabra de esta mañana yo le he puesto como título: una palabra para el 2023. Yo como iglesia, como pastor, les he dado un versículo que Dios puso en mi corazón para este año 2023 como congregación. Pero yo quiero que en este tiempo, que ya llevamos 22 días del año, que en este tiempo tú puedas pensar y meditar en una sola palabra lo que quieres que defina el destino de este 2023. En una sola palabra. Y ¿sabes algo? Yo podría mencionar una serie de palabras que tal vez tú puedes tomar para este 2023. Por ejemplo, podemos tomar la palabra paz, la palabra cambios, compromiso, agradecimiento, desafíos, ensanchamiento, enamoramiento, perdón, humildad, reconciliación, generosidad, metas, disciplina, sacrificio, y la lista puede ser enorme. Pero yo te voy a decir algo: la palabra que tú tomes para tu vida es una palabra donde vas a tener que trabajar y yo voy a tener que trabajar. Ahora pregúntenme, ¿cuál es la palabra que tú vas a tomar para tu vida, pastor? La palabra que Dios habló a mi corazón y que yo quiero estar trabajando en mi vida es restauración. A mí. Y ¿sabes algo? Días atrás el Señor ponía este pensamiento en mi corazón y es ser restaurado para poder restaurar. Ser restaurado para restaurar. Dios tiene que empezar conmigo y aún tiene que empezar conmigo como pastor para que ustedes puedan ser restaurados, pero primero conmigo. Y ¿sabes algo? La Biblia está llena de ejemplos de hombres que fueron restauradores, de hombres que fueron restaurados. A mí me encanta dos ejemplos en la Biblia que fueron restaurados. El rey Joaquín, que estuvo en prisión y que de alguna manera dice que el rey de Babilonia lo sacó y le puso vestimenta nueva, le quitó los ropajes de esclavitud. Y otro ejemplo es Mefiboset, que fue un hombre que lisiado, en una condición terrible, viviendo en Lodebar, un lugar apartado, David lo restauró. Pero también yo puedo ver en la Biblia un Zaqueo,
Un Zaqueo que cuando estaba en ese árbol sicómoro y Jesús le dijo, baja de ahí, es necesario que yo entre y pose en tu casa. Él dijo, voy a dar la mitad de mis bienes a los pobres. Y dijo, si hay alguno que yo le debo, le voy a pagar 4 veces. A mí me hubiera gustado haberle prestado a Zaqueo. Eso es restauración. Y en esta mañana yo quiero enfocarme en un salmo, en el Salmo 118. Y solamente voy a estar tocando un solo versículo, el verso 17. Pero yo te quiero dar un poquito del contexto y ojalá si tienes ahí tu Biblia puedas abrirla. Salmo 118. Mire, este salmo es un salmo de guerra, es un salmo de restauración, es un salmo donde habla de los enemigos, es un salmo donde habla de la muerte. Pero también cuando tú ves este Salmo 118, fue un salmo que Jesús declaró cuando estaba en la última cena con sus discípulos. Es un salmo que se repite en la fiesta de los tabernáculos. Es un salmo que Martín Lutero decía que era su salmo predilecto. Pero que quiero enfatizar algo. Los primeros 4 versículos nos habla de la fidelidad, del amor de Dios para con su pueblo. Y si somos honestos, Dios ha sido fiel con cada uno de nosotros. Amén. Pero voy a enfocar mi mensaje solamente en el verso 17 y de aquí vamos a poder sacar la enseñanza de esta mañana. Ahora, cuando yo te estoy hablando de restauración, yo me puse a investigar un poquito de aquellas personas que se dedican, por ejemplo, a restaurar pinturas en los museos, a restaurar edificios. Y ¿sabes algo? Es un trabajo tan minucioso, tan dedicado, que no cualquiera lo puede hacer. Por ejemplo, yo en algún tiempo llegué a comprar, no sé, algunos bochitos Volkswagen. Y no, sobre todo los bochitos ya clásicos, ¿no? Los 60 y tantos, el modelo 72 y me gustaba restaurarlos y luego ya venderlos, ¿no? Pero cuando tú veías ese carro, pues que le faltaban los tapones, que no tenía el radio, los limpiadores, esto, que estaba mal, tú ya lo veías restaurado. O sea, tú veías el carro, pero ya veías cómo iba a quedar ese carro. Y ¿sabes algo? Yo creo que Dios es el mejor restaurador. Pero ¿sabes algo? La restauración duele. ¿Y por qué duele? Porque hay daños, hay fisuras, hay golpes. Y aquí David está hablando en el Salmo 118, este versículo, verso 17, y dice: no moriré, sino que viviré. ¿Y qué? Y contaré las maravillas o las obras del Señor. ¿Lo podrías repetir conmigo? No moriré, sino que viviré y contaré las obras o maravillas del Señor. Cuando yo estaba meditando en este salmo, ¿sabes? Yo llegué a la conclusión, y cuando tú miras todo lo que David está expresando en este salmo, que no lo quiero desglosar, pero David está hablando de sus enemigos, está hablando de las luchas, está hablando por otro lado de la fidelidad, del amor de Dios. Pero David llegó a este punto, y para mí este versículo es el corazón del Salmo 118, donde está diciendo: no voy a morir. ¿Cuántos alguna vez se han sentido que se quieren morir o que se van a morir? ¿Cuántos alguna vez? Las circunstancias, lo que te rodea, lo que estás viviendo, una enfermedad. ¿Y sabes algo? Hay cosas que nos quieren matar, que nos quieren destruir.
que nos quieren quitar la vida. Pero también hay cosas que nos quieren vivificar, que nos quieren dar vida. Y cuando yo veo este contraste que está haciendo David, declarando, no voy a morir, yo voy a vivir. Veo esta mezcla, veo este contraste, este paralelismo, y llega a la conclusión David, yo voy a contar las maravillas, las obras de mi Dios. Y sabes algo, en esta mañana yo me quiero enfocar en tres cosas. En tres cosas que me hablan de la restauración. En tres cosas que de alguna manera quiero que te enfoques. Y lo voy a tomar en primera persona, como si yo fuera David. Y vamos a estar hablando de estos tres puntos, tres encabezados. Y la primer cosa que yo quiero que tú y yo miremos a través de la palabra de Dios, ¿cuáles son esas cosas que nos matan? ¿Cuáles son esas cosas que quisieron destruir la vida de David? David está declarando, no moriré. Y al igual que David, mucho tiempo atrás, cosas que con él batalló en su diario vivir, tú y yo las estamos viviendo el día de hoy. Y nuestras generaciones, nuestros hijos, también van a batallar con ello. ¿Cuáles son las cosas que nos matan? Dile a tu vecino, no moriré. Hay cosas que nos quieren destruir. Pero ¿sabes algo? En este día tú y yo tenemos que aferrarnos a la vida. Y si tú ves el Salmo 118, David está diciendo, escúchame bien, en el verso 13 dice, mis enemigos hicieron todo lo posible para matarme. Todo lo posible para matarme, pero el Señor me rescató. Entonces, quiero que te enfoques. ¿Cuáles son las cosas que matan nuestras vidas? Y te voy a mencionar algunas cosas. Y después vamos a pasar, ¿cuáles son las cosas que nos dan vida? Amén. Una de las cosas y la primera cosa que David tuvo que enfrentar y que tú y yo enfrentamos y que nos van a destruir es el pecado. El pecado es algo con lo cual vamos a estar lidiando toda la vida. David, escribiendo en el Salmo 51, declara, en pecado me concibió mi madre. Dicen los historiadores que David fue alguien que nació fuera del matrimonio, que no era un hijo legítimo de Isaí. ¿Y sabes algo? David fue el resultado tal vez de una aventura, pero yo te voy a decir algo. Todos batallamos con el pecado y el pecado siempre nos va a destruir. Y no importa si es un pecado grande, un pecado pequeño, a la luz de la palabra de Dios, el pecado es exactamente lo mismo. Y siempre que pensamos en David, pensamos en ese pecadote que hizo de haber cometido adulterio, de haber cometido homicidio. Y por eso yo veo cómo tú y yo podemos estar viviendo, y no sé para quiénes es esta palabra, pero tal vez tú estés viviendo en un tiempo donde has batallado con algún pecado en tu vida, un pecado oculto, un pecado que nadie sabe más que tú. Yo te digo algo, eso te va a causar muerte. La Biblia dice, la paga del pecado es muerte. Y sabes, cuando David comete ese pecado con Betsabé,
Y llega Natán, tú conoces la historia, segundo libro de Samuel, capítulo 12, y llega y lo amonesta y le empieza a decir, le da una sentencia y le dice: desde ahora en adelante la espada estará dentro de tu familia. Desde ahora en adelante tu propia familia se va a rebelar contra ti. Desde ahora en adelante las mujeres que eran tuyas, el otro hombre las va a tomar. Y le empieza a decir una serie de cosas. Y lo que Dios nos está diciendo en esta mañana: si tú quieres seguir en esa vida de pecado, eso tarde que temprano va a destruir tu vida. Eso te va a matar y vas a morir. Te voy a decir algo del pecado. El pecado nos hace permanecer más tiempo de lo que pensamos estar. ¿Cuántas personas dicen: ay, cuando yo quiero dejo de tomar? Ay, cuando yo quiera dejo de hacer esto. Ay, cuando yo quiera voy a dejar mi amante. Y pasan años. El pecado nos hace pagar un precio más alto del que tú y yo estamos dispuestos a pagar. Nos pasa una factura muy grande. El pecado hace creer que lo podemos dejar en cualquier momento. Y esa es una mentira. Y estoy hablando de pecados del carácter, pecados internos. Hay pecados que son muy, muy notables en nosotros, pero hay pecados que están ahí ocultos. Amén. Entonces, yo te digo en esta mañana, si algo va a destruir tu vida, mi vida, es nuestra vida de pecado. Otra de las cosas con las cuales David tuvo que lidiar y que lo querían destruir, que lo querían matar, es el menosprecio. David enfrentó desde que era un jovencito menosprecio. Y vuelvo a repetir, no sé para quién es esto, pero posiblemente tú has sido alguien que has sido menospreciado o que menosprecias a alguien más. Sabes, eso tarde que temprano nos destruye. Y David, conocemos la historia cuando Samuel, Dios le dice: quiero que vayas a casa de Isaí y quiero que unjas a David. Bueno, que unjas al siguiente rey de Israel. No sabía que era David. Pero me llama tanto la atención como Dios le dice a Samuel: no mires el parecer, no mires lo alto, no mires lo fornido, no te fijes, mira el corazón, mira lo que yo miro. Y usted conoce la historia. Y la Biblia dice que cuando llegó a casa de Isaí, empezaron a desfilar los hermanos. Empezó Abinadab, pasó, y cuando lo vio Samuel, ¿qué dijo? No, este es el bueno, mira, está grandote, 1.80, fornido. Y dijo: no, este no es. ¿Verdad? Yo creo que tenía un semáforo ahí Samuel y se ponía rojo. No, este no es. Pasó Sama, pasaron sus 7 hermanos. Ninguno. Y David tiene que preguntar: ¿son todos tus hijos? ¿No tienes ahí un colado por ahí? ¿Son todos tus hijos? Y Samuel, o sea, miren, yo no sé si Samuel, ya cuando pasaron los 7, dijo: ¿se equivocó el Señor o qué? ¿O oí mal? E Isaí dijo: no, aún queda el menor, el cuida ovejas. Y dice: tráiganlo porque no nos vamos a sentar a la mesa. Y yo te voy a decir algo: el menosprecio es algo que siempre nos va a destruir. El menosprecio nos quita nuestra identidad, nos quita nuestro lugar como hijos de Dios, nos quita nuestro valor. Cuando tú ves a David no fue invitado a esa reunión. Yo no sé si David se enteró,
no sé si no le dijeron, no sé qué fue lo que pasó, pero no estaba ahí. David, cuando tú ves en la palabra de Dios, escucha, fue menospreciado por su padre, fue menospreciado por su líder, que fue Saúl. Cuando le puso la vestimenta que iba a luchar contra el gigante, que le dijo, mira, Goliat desde chavito fue menospreciado por sus hermanos, fue menospreciado por su esposa, que esa fue una causa de esterilidad en Mical, cuando empezó a danzar y se despojó de toda su ropa y quedó en calzoncillos. Fue menospreciado de Goliat. Ay, tú vienes con, mira nada más, con tu resortera. Yo te voy a decir algo. Dios te ha dado un lugar que tienes que tomar, que yo tengo que tomar. Y si ese es el área donde Dios necesita restaurar tu vida, es mejor que tomes asunto en ello y que empieces a hablar lo que Dios dice de ti a través de la palabra de Dios. Tal vez por años te han dicho cosas, mentiras, que por tanto repetirte has creído que es una verdad. Yo no lo veo tanto en nuestros días, el día de hoy, pero los que son de mi rodada modelo 66, nuestros padres tenían la costumbre de declarar maldiciones como si fueran, y es que nunca vas a hacer nada. Es que el que nace para maceta, miren, dan testimonio, del corredor no pasa. Entonces yo te digo algo. Tal vez este es el área donde tú necesitas ser restaurado, el menosprecio. Otra área donde David quería matar en su vida es la envidia. Ay, pastor. Ahora, escúchame bien, y aquí es de los dos polos: envidia que te tengan o envidia que tú tengas. ¿Te acuerdas cuando David va contra el gigante? Lo mata, le corta la cabeza y se la lleva a Saúl. Imagínate una cabezota y un muchachito pequeño. Y dice la escritura que Saúl empezó a escuchar ahí entre todas las mujeres. Saúl mató a sus ¿qué? Y David a sus 10,000. Y algo en ese momento nació en el corazón de Saúl. Empezó esa semilla de envidia. En lugar de que él hubiera enfocado y haber dicho, él me está ayudando, él ya mató a alguno al enemigo más grande de Israel. En lugar de haber visto así, no, dijo, se ha levantado alguien. Y nació la envidia. ¿Y sabes algo? Cuando yo veo y de veras, tenemos que mirar el corazón de cada uno de nosotros. Si no renunciamos a la envidia, es algo que nos va a destruir. ¿Por qué te enojas que tu vecino ya compró carro nuevo, que lo ascendieron? ¿Por qué te enojas si el esposo es que él sí ayuda en casa, pastor? Es que los hijos de fulanito, de sultanito. Y no me venga a decir que hay envidia santa. No. ¿Sabe algo? Usted recordará cuando el mismo Saúl
empieza a florecer esa envidia por causa de lo que David había hecho, la Biblia dice que al día siguiente, fíjese bien, cuando él recibe esta noticia, al día siguiente vino un espíritu maligno que se apoderó de Saúl. ¿Y sabe algo? Mandaron a llamar a David para que tocara. ¿Se acuerda? La envidia, si tú y yo no renunciamos a ella, va a tomar control de nuestras propias vidas. Se va a apoderar de ti y de mí. Se vea o no se vea, se manifieste o no se manifieste. Es algo que se va a apoderar de ti. Y ahí te va esto, por favor, grábate esto. Cuando la Biblia dice que cuando llegó ese espíritu sobre la vida de Saúl, dice que tomó una lanza. Y esa es la manifestación de la envidia en la persona de Saúl. Tomó la lanza y se la aventó a David. Cuando tú y yo tenemos envidia en nuestro corazón, cuando la envidia nos empieza a controlar, tarde que temprano vamos a lanzar la lanza. Dile a tu vecino, suelta la lanza que traes en tu mano. No, nada más la tomé por... Si no la soltamos, tarde que temprano clavaremos a alguien. ¿Están aquí? Entonces ya vimos algo que quería matar a David, el pecado. ¿Qué más? Menosprecio, la envidia. Otra cosa que yo puedo ver en la Escritura, y tal vez sea para ti esto que te está matando, la angustia. La angustia. El mismo Salmo 118 declara las palabras siguientes: en medio de mi angustia, ¿qué hizo David? Invocó al Señor y Él me respondió. ¿Qué es lo que hacemos cuando estamos en angustia? Recurrimos a todo mundo y al último dejamos a Dios. Pero aquí dice, el Señor me respondió, el Señor me puso en lugar espacioso. Yo no sé qué es aquello que está quitándote la paz de tu corazón, que te está robando el sueño. Yo no lo sé. Nuevamente el salmista en el verso 6, el Señor está a favor mío, no temeré lo que pueda hacerme el hombre. ¿Sabes algo? A veces caemos en el síndrome de Saúl. ¿Sabes cuál era el síndrome de Saúl? El querer agradar más al hombre que a Dios. Y David, yo creo que de los 150 salmos que David, bueno, no los escribió todos, pero el 80% hablan de esos tiempos de angustia, de esos tiempos de ser perseguido, de esos tiempos donde estuvo luchando por 13 años, estuvo como fugitivo de cueva en cueva y había angustia. Y si ese es el caso tuyo, si tú estás viviendo un tiempo de angustia, es mejor que vengamos a Dios y le digamos: Señor, este es mi problema, esta es mi circunstancia, esto es lo que me está robando la paz. Y podríamos hacer un listado con las cosas que David estuvo batallando, que lo trataron de matar. Pero te voy a decir la última que yo veo aquí. Y él batalló también con la soledad, con el estar solo. A mí me llama tanto la atención cuando David escribe el Salmo 142, lo escribe en la cueva de Adulam, antes de que llegaran los afligidos, amargados y endeudados.
Escribió estas palabras y posiblemente tú te identifiques con estas palabras que David está declarando. Dice: mira a mi derecha y ve, nadie me atiende, nadie me echa la mano. No tengo dónde refugiarme. Por mí nadie se preocupa. ¿Alguna vez te has sentido así? Que nadie te llama, nadie te manda un mensaje, nadie te pela, nadie. ¿A cuántos les ha pasado? Yo te digo algo, eso te va a matar y me va a matar. Y yo entiendo, escúcheme bien, no sé qué clase de evangelio a ti te compartieron, pero también entiendo que hay tiempos donde tenemos que estar solos. Hay tiempos donde Dios nos tiene que confrontar, donde Dios tiene que pulirnos, donde Dios nos lleva al desierto. No sé cuándo, pero un día de estos voy a compartir cuando Jacob lucha con ese ángel, Génesis 32. ¿Sabes algo? Él tuvo que luchar solito. Él tuvo que fajarse los pantalones y toda la noche estuvo luchando con ese ángel. Una cosa es estar luchando, una cosa es sentirte que tal vez nadie está contigo, pero saber que estás luchando por una bendición es muy diferente. Y si Dios nos lleva a esos tiempos de soledad, es para buscarlo más, no para apartarnos de los demás. Y ese es el problema que yo veo. Entonces, estas cosas que David está experimentando, estas cosas, el pecado, el menosprecio, la envidia, la angustia, la soledad, yo te digo algo: si tú te estás identificando con alguna de estas cosas, te van a destruir y entonces sí vas a morir. Ahora vamos al segundo punto. ¿Cuáles fueron las cosas que a David le dieron vida? Ay, pastor, qué bueno que ya le cambiaste, porque pero es importante, escúchame bien. Es importante que identifiquemos esas cosas por las cuales David pasó: pecado, menosprecio, envidia, angustia, soledad. Y si tú en alguna de estas 1, 2, 3 o las 5 te estás identificando, ¿sabes algo? Si no haces nada al respecto, si sigues en ese pecado, si todavía te sientes como una cucaracha, ¿verdad? Eso te va a destruir. ¿Cuáles son las cosas que le dieron vida a David? David está declarando en el Salmo 118, 17: no moriré, sino que viviré. Dile a tu vecino: yo voy a vivir. ¿Cuáles son las cosas que le dieron a David vida? Y que en este día todavía nos dan vida a ti y a mí. La primera cosa que yo puedo ver, y que lo sabemos pero lo hemos dejado de hacer, ¿sabes? Algo que nos da vida es el nombre del Señor, el nombre de Jesucristo. En el nombre del Señor hay poder. ¿Te acuerdas cuando estaba Juan y Pedro, entraron al templo de la Hermosa? Hechos capítulo 3. Y vieron ese hombre postrado. ¿Qué le dijeron? No tenemos oro ni plata, pero lo que tengo te lo doy en el nombre de Jesús. ¿Cuándo fue la última vez que declaraste el nombre del Señor frente a un problema, frente a una circunstancia? ¿Cuándo fue la última vez que tomaste la autoridad en tu vida y en mi vida de decir: te ato en el nombre de Jesucristo? En el nombre de Jesús suelto, desato. Cada vez que tú y yo declaramos el nombre del Señor, viene vida a tu espíritu. Cada vez que bendices tu vida en el nombre del Señor, algo sucede. Y David cuando está enfrente de ese gigante, le dice a Goliat:
1 Samuel 17:45. Tú vienes a mí con espada, con lanza, con jabalina, pero yo vengo a ti en el nombre del Señor Todopoderoso. Yo te quiero decir algo. Hoy volvamos a tomar el nombre del Señor como esa arma, como esa herramienta, como ese escudo que Dios nos ha dado para soltar cosas del reino. De hecho, ahí en el mismo Salmo 118, en el verso 7 dice: el Señor está de mi parte, Él me ayudará. En el verso 11 de ese mismo Salmo dice: me rodearon, me atacaron, pero los destruí a todos con la autoridad del Señor. Y yo te quiero decir algo. Cada vez que tú y yo, escucha esto que te voy a decir, cada vez que tú y yo dejamos de usar en autoridad el nombre del Señor, hacemos que los Goliaths sigan vivos y avancen. Amén. Seamos honestos. Hemos dejado de declarar el nombre del Señor en nuestras vidas. Amén. Otra cosa que le causó vida a David, y esto de verdad me bendijo tanto. Las cosas que causan vida a tu vida y a mi vida son aquellas personas que han llegado en un momento específico y nos han ayudado, que nos han bendecido. Y cuando yo miro todas esas personas que Dios usó para bendecir, para salvaguardar la vida de David, en tu vida y en mi vida ha habido personas que cuando estábamos muriendo en la desesperación, vinieron y nos dieron una palabra de ánimo, nos mandaron un mensaje, nos dieron una palmada: Dios está contigo. Creo que todos los que estamos aquí, así como David, tenemos un Jonathan que cuando Saúl lo estaba persiguiendo, Jonathan lo salvaguardó, lo protegió de su padre. Y la Biblia lo dice, 1 Samuel 18:3, y Jonathan hizo un pacto solemne con David porque lo amaba tanto como a sí mismo. ¿Y sabes algo? Yo quiero que tú pienses, escúchame bien, y ojalá pudiéramos hacer esta mecánica, este ejercicio, que pudiéramos hacer un listado de aquellas personas que han sido de bendición cuando hemos estado a punto de morir. Y que en esta semana pudieras mandarle un mensaje o hacerle una llamada y decirle: oye, solamente quiero recordarte, Edmar, ¿te acuerdas cuando me ayudaste? Pam, 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 pam. Cuando estaba tumbado, cuando estaba cabizbajo, cuando estaba y tú llegaste. Hey, ¿te acuerdas, David? ¿Te acuerdas cuando yo estaba en un momento difícil? No tenía para completar para la colegiatura de mis hijos y tú llegaste y pum, y me ayudaste. Cuando estaba casi muriendo, tú me viniste a dar vida. Mira, yo te voy a decir algo que no sé también cuándo voy a compartir esto. Una de las cosas que yo estuve mirando en la vida de José, tú lo sabes, la vida de José, dice la Biblia que el Señor estaba con José y que prosperaba todo lo que él hacía.
Y yo me hice la pregunta, ¿por qué el Señor prosperaba todo lo que él hacía? Porque José siempre buscó ayudar a los demás. José, dice la Biblia, que cuando estaba el copero y el panadero ahí metidos, se ocupó de ellos. Y mira, yo en la vida de David, escúchame, hice una lista de todos aquellos, y yo sé que se me fue alguno, de las personas que en un momento de crisis, en un momento de desesperación, le dieron vida, le dieron aliento de vida a David. Ya lo dije ahorita, Samuel. Samuel, que nadie daba un peso por David, y llega Samuel y lo unge como rey de Israel. Y le dice, yo voy a revelar, bueno, Dios va a revelar a través de mí el tesoro que hay en tu corazón. Y hubo un Samuel que lo ungió, hubo un Samuel que creyó en él. Hubo un Jonatán, un verdadero amigo, que estuvo hombro a hombro con él, que hicieron ese pacto. Hubo un rey Aquis que cuando lo estaba persiguiendo, Saúl le dio un lugar donde vivir en Siclac. 1 Samuel 30. Hubo una Abigail que le guardó cuando iba a destruir a su esposo Nabal, y que le llevó provisión, y que se humilló y que se prostró, y que lo guardó de hacer una matanza. Hubo un egipcio. ¿Se acuerdan cuando los amalecitas quemaron todo ese lugar? Y que se llevaron de prisioneras a las esposas, a los hijos. Y en el camino encontraron a un egipcio medio muerto, y que fue alguien que le guió a David a encontrar dónde estaba. Un Natán, que a pesar de que David había pecado, en el amor que le tenía, lo confrontó. ¿Sabes? La confrontación nos da vida. Sí, nos duele, pero nos hace libres. Un Barzillai, que cuando no tenía provisiones, este hombre le dio provisiones a David. Y escúchame bien, cuando este hombre ya es viejito, David le dice, ahora me toca a mí cuidarte, ahora me toca a mí darte lo que tú no tuviste, o lo que me diste más bien. ¿Por qué no hablar de esos también afligidos, amargados y endeudados que le dieron vida a David? Y la lista puede ser inmensa. Y yo te quiero decir en esta mañana, consideremos aquellas personas que nos han dado vida en algún momento, y que sin decir nada, a través del Espíritu Santo, a través de una intuición, a través de ver nuestra condición, de ver cómo estamos, porque tú y yo sabemos, nos conocemos. Los que somos casados sabemos cuando la esposa está enojada. Casi nunca se enoja, pero también ella nos conoce. Los hijos nos conocen. Dile a tu vecino, tenemos que hacer un inventario. Y le puedes poner inventario pro vida. Amén. Otra cosa que a David le dio vida, y para mí es una de las cosas más importantes, y que lo voy a estar diciendo todo este año. ¿Sabes qué fue lo que le dio vida a David?
la palabra. Este libro late. Este libro está más vivito que nunca, está vivo. David declaró: jamás me olvido de tu palabra, pues ella me da vida. Este versículo, si yo lo pudiera poner de una manera inversa, contraria, podría decir: siempre me olvido de tu palabra, por eso es que estoy muerto. Yo les decía ayer a los varones un desafío. ¿Cuántos quieren un desafío esta mañana? A ver, como que no. Voy a repetirlo. ¿Cuántos esta mañana quieren un desafío? Anota esta frase, esta declaración. No Biblia, no desayuno. Si empiezo a ver que en la congregación empiezan a estar más tilicos, ya sé por qué. Porque no hay desayuno ni tampoco hay Biblia. Si alguien tenía la palabra de Dios, era David. Y eso le causó vida. Y yo te quiero decir algo: si hay alguna área de tu vida y de mi vida que va a transformar nuestras vidas y las va a restaurar, es la palabra de Dios. Amén. Entonces, yo te digo algo: que cada día este libro sea un libro de una carta de amor. Que este libro sea esa carta. ¿Cuántos se acuerdan cuando tu novia, tu esposa ahora te escribió esa carta y la leías y la leías y la volvías a leer? Y si tenía de la loción que usa de 7 machos y la volvías a leer. Y yo dije al principio de la predicación, enamoramiento. Tal vez la palabra para ti este año es enamoramiento. Tenemos que enamorarnos de este libro, porque hay vida. Amén. La última cosa que David le llenó de vida. ¿Cómo vamos hasta aquí? Ya voy aterrizando. Si me ayudan aquí en el teclado. La última cosa que David recibió y que le inyectó vida es que David sirvió a su generación. No me oyeron, voy a repetirlo. Algo que le causó y que le inyectó vida a David, que él sirvió a su generación. Tú quieres tener vida, ponte a servir a tu generación. Dice la Biblia, Hechos 13:36, porque a la verdad David, habiendo servido a su propia generación, según la voluntad de Dios. Aquí yo veo un principio, quiero que te quede bien claro. Es la voluntad de Dios que tú y yo sirvamos en el tiempo que nos ha tocado vivir. Y este desafío yo lo quiero hacer, iglesia. Si tú no estás sirviendo en la obra de Dios, yo te motivo, te exhorto, te pido que te pongas las pilas. Amén. Y de verdad, yo les pido al Espíritu Santo que aquellos
que no están sirviendo en la congregación, el Señor los inquiete. Es más, voy a orar esta semana: Señor, quítales el sueño. 2, 3 días. Inquiétalos. Pastor, usted puede orar por lo que yo tengo el sueño bien pesado. Bueno, le puedo pedir al Señor que lo aligere. No. Dile a tu vecino: ahí te están hablando. No hay mayor satisfacción que servir a mi prójimo. Que servir a mi prójimo. Amén. Entonces ya vimos el contraste de lo que nos mata, de lo que nos da vida. Y la tercera cosa, y brevemente se las digo: las cosas que glorifican a Dios. Dice el Salmo, verso 17: contaré las obras del Señor. ¿Sabes algo? David tenía muchas cosas que contar de lo que Dios había hecho en su vida. David había matado al oso, había matado al león, había matado a Goliat. Yo no sé si tú has visto esa historia en 1 Samuel 30, donde David se ofrece de voluntario para ir a proteger al rey Aquis en contra del pueblo de Israel. Y cómo Dios, a través de los príncipes de los filisteos, le dice: no, mejor córrelo. ¿Qué tal si nos voltea bandera? Esa fue una maravilla de Dios. Dios lo guardó de atacar a su mismo pueblo. ¿Y sabes algo? Yo creo que Dios quiere que tú y yo este año estemos llenos, estemos plagados de contar las maravillas que Dios va a hacer en este año 23. Ojalá Dios nos pueda tomar la foto a cada uno en las condiciones en las que nos está tomando este 2023 y en las condiciones en las que vamos a terminar este año. Por eso yo empecé diciéndote esta mañana: ¿cuál es la palabra personal que Dios va a hablar a tu propia vida? Para mí este salmo yo lo voy a estar declarando toda este año 23. No moriré, sino que viviré y contaré las maravillas de mi Dios. Si lo quieres hacer tuyo, tengo los derechos reservados. Y te voy a decir 3 declaraciones de esto. No puedo declarar las maravillas de Dios hasta que sienta que yo me estoy muriendo. A veces Dios va a llevarnos a una humillación, a un quebranto, que cuando estemos a punto de no saber qué hacer, es donde verás las maravillas de Dios. Es donde verás la provisión de Dios. Es donde verás la mano de Dios sobre tu vida. No puedo contar las maravillas hasta que no reconozca lo que Dios me ha dado, hasta que no haga una evaluación de todas esas personas que han venido a mi vida y que me han confortado y que me han ayudado. No podré contar las maravillas del Señor hasta que no reconozca que todo es por Él. Todo es por Él. Todo es por Él. Dale un fuerte aplauso a Dios. Amén. Entonces escucha. ¿Cuántos quieren saber cuál fue el epitafio? ¿Cuál fue las últimas palabras que se dijeron sobre David? Escucha. Hubo cosas que trataron de matar a David, pero hubo cosas
que lo levantaron, personas que lo levantaron. Pero sin lugar a dudas, un estandarte de David es: las maravillas que tú has hecho en mi vida son tan vastas, tan grandes. Y empezó con menosprecio, empezó con pecado, empezó con rechazo, empezó en el abandono. Pero en los últimos días de David, estas palabras fueron las mejores palabras que tal vez, escucha, yo no encuentro de un hombre de Dios palabras más poderosas. Hay muchos hombres en la Biblia que se menciona que tuvieron buena vejez. Gedeón, a pesar de lo que hizo. Abraham, pero es el único hombre de que yo puedo ver una diferencia. Fíjate, dice la Biblia, 1 Crónicas 29, 28, murió en buena vejez, lleno de días, lleno de riquezas. Y esta parte, lleno de la gloria. Y ahí se refiere la gloria de Dios, la presencia de Dios. Escúchame bien, tú y yo podemos ser llenos de días, podemos tener buena vejez, podemos tener riquezas, pero si no tenemos la gloria de Dios, no nos sirve de nada. Y yo quiero orar. Quiero que te pongas en pie. Y quiero que ahí en tu lugar, los que están en transmisión, puedas declarar conmigo Salmo 118, 17. No moriré, sino que viviré y contaré las maravillas, las obras de mi Dios. El llamado que nos está haciendo hoy el Señor. Iglesia, si hay alguna cosa que está matando tu vida, llámese pecado o menosprecio, angustia, temores, soledad, es mejor que se lo entregues a Dios. Y yo quiero, escúchame bien, si ese es el caso tuyo, si hay cosas en tu vida que te están matando, si hay algún pecado, si hay algún temor, si hay falta de identidad, de ser hijo de Dios, si has dejado albergar la soledad, y no sé, tal vez no lo mencioné, pero si hay algo que está matando tu vida, yo quiero orar por ti. Quiero que pases rápidamente a este estrado. Si hay algo que te está robando la vida, quiero que pases. Yo quiero orar por ti y quiero orar también los que están en casa. No hay límites para Dios. Y vamos a orar. Si es uno por el cual yo tengo que orar, está bien. Espíritu Santo, aquí estamos delante de ti, no cubriendo nuestra condición, Señor. Y yo quiero pedirte por cada uno de tus hijos que están aquí, Señor. Yo le voy a pedir que me ayuden a orar. Vamos a empezar a orar. Vamos a orar. Vamos a orar. Y yo quiero, si es el temor, si es la angustia, si te has sentido solo, si ha habido menosprecio, si hay algún pecado al cual tenemos que renunciar, tú
Tú lo sabes. Y David lo dijo en el Salmo 51: mientras callé, mis huesos se fueron secando, se fueron envejeciendo. Dile a Dios: Señor, yo no puedo ya seguir cargando con esto. Y yo quiero orar en el nombre de Jesús. Padre, Espíritu Santo, te pido en esta hora, Señor, todo aquello que nos está matando, aquello que nos está robando la vida, aquello que nos está carcomiendo, aquello, Señor, que nos está robando la paz, que nos está robando la vida, Señor, cualquiera que sea. No necesariamente tiene que ser un pecado, puede ser un estado de ánimo, puede ser, Señor, el mal carácter, puede ser la inseguridad. Señor, venimos al trono de la gracia a ofrecerte, Señor, esto que tenemos, Señor, en el nombre de Jesús. Ayúdenme a ministrar, Chucho, Oli, no sé si están los demás. Vamos a orar en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Y yo quiero ahorita también orar por los que están en casa. Padre, en el nombre de Jesús, todos aquellos que están batallando con algo que les está robando la vida, te pido en el nombre de Jesucristo, atamos en el nombre de Jesús, en el nombre de nuestro Salvador, todo aquello que nos está robando la vida, y lo echamos fuera en el nombre de Jesús, Señor. Declaramos vida sobre nosotros, Señor. Declaramos vida. Si son los hijos, si es una preocupación, si es la angustia, lo que sea, Señor, yo lo ato en el nombre de Jesucristo, Señor, y declaro vida en esta hora, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús.